Bueno, existe una línea finísima. Sí, casi invisible. Exacto. Una línea que separa una afición inofensiva, o sea, el simple uso diario de la tecnología. De lo que acaba convirtiéndose en una auténtica prisión mental. Totalmente. Pensemos por un momento en esto porque resulta verdaderamente inquietante analizar en qué instante exacto el placer se transforma. Claro, esa pequeña recompensa lúdica de mirar una pantalla o hacer una apuesta. Eso es, en qué momento se convierte en una necesidad imperiosa, una urgencia que ya no busca la diversión, sino simplemente silenciar la ansiedad. Es un mecanismo complejo. Lo es. Por eso, bienvenidos a este análisis a fondo, donde hoy vamos a explorar las profundidades de la mente humana frente a este fenómeno. Vamos a adentrarnos en un documento que es, francamente, fascinante. Muy fascinante. Se trata de una guía terapéutica real, o sea, un manual de trinchera elaborado por APEAP. Que es la Asociación de Psicoterapeutas para el Estudio de las Adicciones Psicológicas. Exacto. Para dar un poco de contexto a quien nos escucha, es una organización sin ánimo de lucro, fundada el 6 de septiembre de 2002 por Carlos Villoria López. Un dato muy importante para situarnos. Sí. Y nuestra misión en esta inmersión es desgranar capa por capa la anatomía de estas adicciones invisibles. Como el juego patológico, la dependencia al móvil, a Internet o al sexo. Y sobre todo extraer las herramientas prácticas, porque hay algunas verdaderamente radicales y sorprendentes que esta guía utiliza para reconstruir la voluntad humana. Es un documento que no tiene desperdicio. Porque, a ver, más allá de ser un simple texto clínico, funciona como un mapa de supervivencia. Sí, es un manual diseñado para personas que han perdido el control sobre su propia conducta. Y lo hace desde una perspectiva muy pragmática. No teoriza desde la lejanía, sino que baja el barro de lo que implica tener la mente secuestrada por un impulso. Vale, vamos a desgranar esto, porque el documento establece una premisa histórica en sus primeras páginas que resulta bastante reveladora para entender dónde estamos. Desde luego. Señala que durante décadas las administraciones públicas han centrado casi todos sus esfuerzos y presupuestos en las drogodependencias. Es decir, en las adicciones a sustancias físicas. Claro, y esto tiene sentido hasta cierto punto porque el deterioro físico es muy visible. Es innegable. Pero esta focalización ha dejado a las adicciones psicológicas en una especie de limbo, en un inmenso vacío de recursos públicos. Sí. De hecho, a excepción del juego patológico, que sí cuenta con un reconocimiento formal en los manuales de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Psiquiátrica Americana, Exacto. el resto de estas dependencias se consideran trastornos comportamentales sin un epígrafe formal. Y ese vacío de recursos públicos es demoledor para quien lo sufre. Totalmente. Significa que a menudo no encuentran un lugar al que acudir en el sistema tradicional de salud. Lo fascinante aquí es el mecanismo interno que describe el texto para explicar cómo se forma esta trampa. A ver, cuéntanos un poco más sobre eso. Pues el problema central, la raíz de todo, no radica en la actividad en sí misma. Un teléfono móvil, una conexión a Internet o incluso un juego son elementos neutros. Claro, no son malos por naturaleza. Exacto. El conflicto nace de la relación específica que la mente de la persona establece con esa conducta. O sea, ¿cómo usamos esa herramienta? Eso es. El documento lo explica con una claridad meridiana. Una conducta que en sus inicios es puramente lúdica se acaba convirtiendo en una vía de escape paliativa, ¿Y por qué ocurre esto exactamente? debido a una carencia fundamental de lo que en psicología clínica se denominan estrategias de afrontamiento. Vale, para bajar ese término a la realidad del día a día. Estamos hablando de las herramientas mentales que usamos para lidiar con un mal día en el trabajo. ¿Sí? O una ruptura amorosa. O el simple estrés acumulado, ¿verdad? Es decir, según la guía, no se juega o se abusa de Internet por una búsqueda de diversión compulsiva. Para nada. Se usa como un refugio antiaéreo. Se utiliza esa conducta repetitiva para aliviar un malestar insoportable. Es brutal pensarlo así. A veces es el malestar que produce la propia abstinencia de no realizar la actividad. Y otras veces es para camuflar emociones negativas muy profundas y arraigadas. Como la soledad, supongo. La soledad, el aburrimiento crónico o las preocupaciones excesivas. La conducta se vuelve adictiva precisamente porque ofrece un alivio inmediato. Es un parche. Un parche temporal que crea un círculo vicioso del que parece imposible salir. Porque cada vez que surge el malestar, el cerebro ya sabe cuál es el atajo rápido para apagarlo. Y al leer el documento hay un momento que realmente resulta revelador. Sí, Es el instante clave del texto,
donde se detalla el nivel de distorsiones cognitivas que sufren las personas afectadas. Es que es fascinante cómo la mente se engaña a sí misma. Totalmente. Desde fuera, ver a alguien arruinar su vida por una máquina o una pantalla puede parecer incomprensible, ilógico. Absolutamente irracional. Pero la guía nos mete dentro de esa cabeza. Desde dentro, la mente construye una realidad alternativa completa para proteger la adicción. Las personas atrapadas creen firmemente que tienen el control sobre la situación. Y desarrollan lo que el texto denomina pensamiento mágico. Creen que la próxima vez será diferente, que pueden parar cuando quieran. Y esto viene acompañado de una sintomatología brutal. Sí, el texto menciona cambios bruscos de humor, Insomnio agudo porque el cerebro no desconecta. una apatía paralizante hacia cualquier otra actividad que no sea la adicción, Y finalmente, una desatención total y absoluta de su entorno. parejas, hijos, trabajos, todo pasa a un segundo plano. Viven en una mentira que su propio cerebro defiende a capa y espada. Es que esa mentira es una defensa psicológica. La negación del problema actúa como el primer y más robusto escudo de la enfermedad. Qué complicado romper eso. Muchísimo. Por eso, el abordaje terapéutico que propone APAP tiene que ser tan sumamente contundente. Claro. El documento deja claro que no sirve de nada apelar simplemente a la lógica o a los sentimientos, cuando la estructura cognitiva está completamente distorsionada. O sea, la forma de procesar la realidad del paciente está rota. Exacto. El sistema operativo del cerebro, por así decirlo, está comprometido. Y eso plantea un escenario aterrador. ¿Cómo se combate a un enemigo que reside en la propia mente de quien lo sufre? Un enemigo que usa tu propia voz y tus propios pensamientos para convencerte de que vayas al casino. O de que pases 6 horas frente a una pantalla. Aquí es donde el documento detalla las medidas de choque de su método cognitivo-conductual. Y el nivel de pragmatismo es asombroso. Sí, no proponen solo hablar del trauma. No, para nada. Proponen acciones físicas. Una de las primeras tácticas individuales es la autoprohibición. Y fíjate que esto no es una metáfora de prométete a ti mismo no ir. No. Es un paso burocrático literal y oficial. Consiste en coger papel y boli y entregar una solicitud formal en la Comisión de Juego del Ministerio del Interior. El objetivo es vetar el propio acceso a bingos y casinos en todo el territorio nacional. Y hacerlo por un periodo indefinido. Es una medida drástica. Pero es brillante desde un punto de vista conductual. Constituye una barrera física y legal contra un impulso psicológico incontrolable. Claro, delegas la fuerza de voluntad. Exactamente. Al externalizar el control, al poner al Ministerio del Interior como muro entre el deseo y la acción, se reduce drásticamente la energía mental necesaria para resistir la tentación. Tiene mucho sentido. El tema informático del casino no le dejará entrar. Pero las medidas van mucho más allá de las puertas del casino. Hay una técnica descrita en la guía llamada control y manejo del dinero que resulta fascinante por la fricción que debe generar en adultos funcionales. Esa parte es dura. Implica que la persona debe entregar de manera semanal absolutamente todos los tickets de compra y el dinero sobrante a un coterapeuta. Que normalmente es un familiar directo. Hablamos de tener que justificar cada céntimo que se gasta en una barra de pan o en un café. Es un control exhaustivo. El texto es muy directo en este punto, para evitar que el paciente se rebele. Dice explícitamente, déjate ayudar por tu sustento. No es perder autonomía, es empezar a afrontar los problemas de otra manera. Esa frase encapsula toda la filosofía del tratamiento. Totalmente. Ceder el control financiero genera mucha resistencia porque se percibe como una pérdida de independencia, casi como volver a la infancia. Pero es necesario. El documento insiste en que es un andamiaje vital, y esto enlaza directamente con otra herramienta monumental de esta guía, el PDD. ¿El plan de devolución de deudas? Eso es. Si rascamos en la psicología de la recaída, la presión asfixiante de las deudas es el mayor detonante. Deudas con bancos, con usureros. O con familiares o préstamos conseguidos bajo chantaje emocional. Esa presión crea un estado de ansiedad tan insoportable que empuja a la persona de vuelta a la conducta adictiva. Buscando una salida mágica. Bajo la falsa y peligrosa esperanza de dar el gran golpe, ganar dinero rápido y evadirse del caos que ella misma ha creado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el caos no solo es financiero, es tecnológico. Cierto. El documento no se queda estancado en el mundo de los casinos físicos o las tragaperras. Se adentra de lleno en el territorio del control de las nuevas tecnologías. Un terreno muy pantanoso hoy en día. Mucho. Para alcanzar esa sanación, los terapeutas de APPA pueden proponer acuerdos de restricción tecnológica severos. Y esto incluye ceder temporalmente la intimidad digital al terapeuta o a la familia. Una cesión total.
Estamos hablando de aceptar vivir sin aplicaciones de apuestas en el móvil, sin acceso descontrolado a Internet, permitiendo que alguien revise el historial o los tiempos de uso. Es aceptar una vulnerabilidad absoluta. Abrir las puertas de la propia privacidad digital en pleno siglo XXI para poder reconstruir la mente. Constituye un nivel de rendición terapéutica total. Y el documento justifica esta medida porque hoy en día el casino, la tienda o el factor de evasión viajan en el bolsillo de todos. A todas horas. Las 24 horas del día. Sin embargo, todas estas tácticas individuales, por muy estrictas que sean, se desmoronan si no tienen un ecosistema que las sostenga. Y ahí es donde el manual introduce el valor incalculable de la disciplina del grupo. El texto subraya que el apoyo emocional en las terapias grupales no es un complemento, es indispensable. El único requisito para cruzar esa puerta y unirse a los grupos es el deseo genuino de recuperarse. Al compartir el dolor, las caídas y las trampas de la mente con otras personas que sufren exactamente lo mismo, surge un sentimiento de solidaridad. Que destruye la soledad crónica del adicto. Irrumpe el tremendo estigma social que acompaña a estas enfermedades. Es un ecosistema de recuperación fascinante. Pero al leer las normas queda clarísimo que no es un entorno indulgente. No es un lugar donde uno va simplemente a desahogarse y recibir palmaditas en la espalda. Para nada. Las normas de asistencia y convivencia son de una rigidez casi militar. Y la guía explica que son precisamente esas reglas las que mantienen el sistema en pie. Hay que tener en cuenta un dato vital. Sí, que APAP no recibe ningún tipo de financiación pública. Exacto. Se sostienen única y exclusivamente por los propios usuarios. Y esto se traduce en un sistema de penalizaciones económicas muy concretas. Que se abonan sagradamente el primer jueves de cada mes. Las cifras que detalla el documento no dejan margen de maniobra. Por ejemplo, llegar tarde una vez que la puerta del grupo se ha cerrado supone una multa de 5 euros. Fíjate. No acudir a la sesión, pero avisando con antelación, son 10 euros. Si se te olvida abonar la cuota mensual el día que corresponde, se suman otros 10 euros. Suma y sigue. Y faltar a una sesión sin dar ningún tipo de aviso, el temido absentismo injustificado conlleva una penalización de 20 euros. Viéndolo desde fuera, parece un bote de los castigos implacable. Tela. Puede parecer durísimo. Puede parecer duro, pero desde el análisis cognitivo-conductual que maneja la guía, estas multas no son en absoluto una simple medida de recaudación para pagar la luz del local. Entonces, ¿qué función cumplen exactamente? Son una herramienta fundamental de anclaje conductual. Aportan una consecuencia tangible, dolorosa e inmediata a la falta de compromiso. Claro, tocan el bolsillo. La impulsividad propia del trastorno hace que el paciente viva solo en el presente inmediato. Por tanto, si la falta de asistencia tiene un coste económico real hoy, se contrarresta esa impulsividad. Establecen un marco de responsabilidad ineludible. Además, este rigor económico se sostiene sobre reglas de convivencia que el texto marca como verdaderamente inquebrantables dentro del grupo. Sí, la palabra inquebrantable define bien esa sección. El texto detalla prohibiciones absolutas que buscan proteger la burbuja de la terapia. Por ejemplo, está terminantemente prohibido acudir a las sesiones bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Cero tolerancia. Además, no se pueden mantener relaciones económicas de ningún tipo entre los miembros del grupo. Nada de prestarse dinero para cubrir una multa o una deuda externa. Porque eso intoxica la relación terapéutica. Y algo que me pareció fundamental para mantener la dinámica. De la verdad, está prohibido encubrir las recaídas o conductas de juego de los compañeros. Si alguien sabe que otro ha recaído, tiene que exponerlo. Es vital para la transparencia. Para reforzar todo esto, utilizan elementos físicos muy simbólicos, como la obligación de llevar siempre el llavero de la asociación. El documento lo describe como un recordatorio táctil, un anclaje físico constante en el bolsillo del compromiso adquirido. Muy ingenioso. Y dentro de toda esta maquinaria, solo aquellos que han superado todas las fases, los llamados veteranos, disfrutan de derechos especiales de asistencia y colaboración. Actuando como faros para los recién llegados. Es, en esencia, una meritocracia de la recuperación. Ese nivel de rigor extremo es lo único que permite que el grupo sea un refugio seguro. Un espacio libre de las manipulaciones, los autoengaños o las mentiras piadosas. Que son los síntomas conductuales más destructivos de estas adicciones. Y todo este enorme esfuerzo sigue una estructura de progreso muy definida en el manual. Totalmente. El documento presenta una metáfora visual bellísima y a la vez cargada de pragmatismo. ¿Muestra la imagen de una escalera?
Y dicta una frase para enmarcar. No se trata de subir rápido la escalera, sino de aprender a avanzar poco a poco. La filosofía es muy clara. Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta, y cada meta en un paso. Y no es una escalera genérica. La guía detalla un recorrido terapéutico compuesto por 14 peldaños muy concretos. Empieza por lo más básico y duro. El primer paso es el conocimiento de la enfermedad. Seguido por la aceptación en el segundo peldaño. Y a medida que se avanza, el nivel de exigencia psicológica crece de forma brutal. Recién en el sexto paso hablamos de afrontamiento. El 10º es la planificación del futuro. Hasta lograr coronar la cima de esta estructura en el paso número 13, que es la recuperación. Y finalmente el 14, que denominan convicción, el mantenimiento absoluto. Transitar por cada uno de esos peldaños requiere, literalmente, desmantelar años de comportamientos destructivos. Y colecciones neuronales nocivas. Para ayudar en esta disección analítica, el documento propone ejercicios sumamente racionales. Es intentar combatir una enfermedad irracional con herramientas cartesianas. Exacto. Uno de los ejercicios más potentes que plantea la guía es el cuadro de ventajas y desventajas. A simple vista parece algo básico, un análisis de coste-beneficio. Pero la clave está en cómo obliga a la persona a evaluar, por escrito, las variables de plazo, corto o largo, y la probabilidad real de que ocurran esos eventos. Los ejemplos que da el texto para rellenar este cuadro son un jarro de agua fría. Muestran el contraste brutal entre la ilusión que crea el cerebro y la realidad que vive el paciente. Así es. Entre las supuestas ventajas percibidas, lo que el paciente suele escribir en la columna positiva son cosas como dinero fácil, me relaja, me aparta de la soledad, o nada me preocupa cuando estoy jugando o conectado. Esos son los beneficios ilusorios, que tienen una probabilidad alta, sí, pero a un cortísimo plazo. Duran lo que dura la sesión. Pero el ejercicio cobra todo su sentido clínico cuando pasamos al otro lado de la balanza. Se les obliga a confrontar, a escribir de su puño y letra las desventajas reales, los verdaderos costes. Y ahí aparecen palabras que pesan toneladas. Ruina, llevar una vida que es una gran mentira, apatía constante, consecuencias legales. Grandes deudas familiares. Al forzar a la mente a estructurar esta información en un papel, al tener que ver visualmente la altísima probabilidad de la ruina a largo plazo frente a la tremenda fugacidad del alivio a corto plazo, el autoengaño comienza a resquebrajarse. Es psicológicamente insostenible mantener la ilusión de control frente a la evidencia escrita de la propia destrucción. Y para afianzar esa nueva claridad mental, para que el cerebro no vuelva a sus viejos trucos, la guía está salpicada de unas poderosas burbujas de pensamiento. Funcionan como verdaderos mantras de recuperación que los pacientes deban interiorizar y repetir. Frases que cortan la respiración, como «La mentira es mi peor enemigo, solo sirve para hacerme daño». Otra muy contundente que me impactó: lo que duele enseña, aceptando que el malestar de la abstinencia es parte del crecimiento. Y quizá la piedra angular de todo el proceso cognitivo, la burbuja que lo sostiene todo, si no te ves como jugador patológico o como adicto, no puedes actuar en consecuencia. Son anclajes cognitivos de manual. Sustituyen ese pensamiento mágico destructivo del que hablábamos por principios de realidad innegables. La aceptación incondicional del problema, sin atajos ni excusas, es el único punto de partida válido para reconstruir una vida. Sin duda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si observamos este documento de APAP en su totalidad, nos demuestra una verdad incómoda pero vital sobre la naturaleza humana. La fuerza de voluntad, esa idea romántica de si quiero, puedo, por sí sola rara vez es suficiente. Totalmente de acuerdo. Para escapar de una prisión mental construida por el propio cerebro se necesita un andamiaje externo formidable. Hablamos de necesitar la figura de un coterapeuta que vigile los tickets del supermercado. De restricciones burocráticas a nivel nacional. De una fría hoja de cálculo para gestionar la vergüenza de las deudas. Y de una comunidad implacable que te multe con 20 euros si faltas a tu compromiso de asistencia. Es totalmente paradójico, pero para reconstruir la libertad personal frente a una adicción, primero hay que someterse voluntariamente a una estructura de control absoluto. Y la relevancia de todo este material trasciende a la propia patología grave. Cualquier mente curiosa que analice hoy esta metodología puede aplicar esta inmensa sabiduría a su propio día a día. Dividir los problemas que parecen inabarcables en pasos cortos de una escalera. Y entender el tremendo poder de la rendición de cuentas sistemática para modificar cualquier hábito, por pequeño que sea.
Esto plantea una pregunta importante, y creo que es el lugar perfecto para situar una última reflexión basándonos puramente en lo que nos ha enseñado esta guía. Adelante con esa reflexión. El propio documento de APEAP culmina con una cita bellísima del poeta y dramaturgo alemán Friedrich Schiller. La frase dice así: «Cuanto más alto logres llegar, tanto más crecerás». ¡Qué potente! Es, evidentemente, una llamada al esfuerzo sostenido, a subir esa escalera de 14 peldaños con paciencia. Pero, considerando todo el mecanismo de la adicción que hemos analizado, queda flotando una duda profunda. ¿Cuál sería? Si, tal y como establece el texto, la raíz fundamental de estas adicciones psicológicas reside en el uso de conductas lúdicas para huir del malestar, provocada por una alarmante falta de estrategias de afrontamiento. Sí. Cabe preguntarse sobre nuestro entorno diario. ¿Es posible que nuestra comodidad moderna, un mundo absolutamente saturado de teléfonos móviles e inmediatez digital que nos permite evadirnos al primer síntoma de estrés, tristeza o simple aburrimiento en la parada del autobús, nos esté impidiendo desarrollar de forma natural esas herramientas psicológicas vitales? Es una posibilidad muy real. Quizás esa facilidad extrema para silenciar cualquier malestar esté limitando nuestra verdadera capacidad de afrontar la vida y, siguiendo las palabras de Schiller, limitando nuestra capacidad real de crecer y llegar más alto. Queda para la reflexión de cada uno.